Bueno, pues muchas gracias. Yo estuve se celebran los 15 años de conferencia y la primera vez que tuve relación con economía crítica era porque tenía relación con el Departamento de Economía Política, estaba con el profesor Juan Torres y con el ministro de Comercio, ¿no?, entre otros. Y estuve en una conferencia de Vicente Navarro, y como Vicente Navarro hizo la conferencia de pie, pues me vaya a permitir que la haga yo también de pie. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros y compañeras de Economía Crítica pues, que hayan pensado en mí para venir a hablar, ¿no?, de la reforma laboral. Lo que vamos a hacer es, o lo que pretendo es que sea un diálogo. En ese sentido, si queréis intervenir en cualquier momento lo podéis hacer. Quiero que os sintáis con plena libertad para levantar la mano, hacer cualquier tipo de pregunta o orientar el debate hacia temas que os parezcan, ¿de acuerdo? Y además va a ser un diálogo bastante improvisado, ¿no?, porque además se me invitó hace unos días. También quiero pues, manifestar mi alegría por estar aquí y por participar en unas jornadas que son, si no estoy equivocado, son un homenaje al compañero Vicente Granados, ¿no? Y desde luego, pues bueno, pues es una satisfacción pues, poder participar en unas jornadas de homenaje a Vicente Granados. Me ha parecido bien, me ha gustado que me hayan presentado, ¿no?, con esa forma que no la había visto nunca, ¿no?, con eso de derecho del trabajo con enfoque de género. Soy el director del Observatorio Jurídico Laboral de la Violencia de Género de la UMA, ¿no? Doy clase en el máster de igualdad y desde luego pues me interesan mucho las cuestiones de igualdad y singularmente las cuestiones de igualdad que tienen que ver entre las diferencias entre las personas en función del sexo al que pertenecen, ¿no? Y nosotros vamos a hablar de la reforma laboral. No sé muy bien tampoco cuánto tiempo tenemos. 1 hora de conferencia y luego media hora así de debate. Bueno, o sea que tenemos tiempo, ¿no? Sí, hablar un poquito más. Vale. Bueno, vamos a plantear algunas cuestiones sobre la reforma laboral y yo hablaba de cambio de modelo, cambio de ciclo en la reforma laboral y desde luego se ha producido un cambio de modelo seguramente moderado, ¿no? Uno de los elementos importantes que tenemos que entender de esta reforma es que es una reforma de consenso. Quiere decir que es una reforma en la que han participado los agentes sociales y las reformas de consenso pues no necesariamente son las reformas que gustan de forma plena y absoluta a cada una de las partes, sino que son reformas en las que van tocándose un conjunto de elementos y otros conjuntos de elementos pues quizá no se tocan con la intensidad que uno podría desear, ¿no? Pero desde luego eso es un elemento importante. Ciertamente no ha significado asaltar los cielos, quiere decir que es una reforma moderada, ¿no? Pero desde mi punto de vista es una reforma importante porque digamos que se centra en circunstancias claves que hacen que la perspectiva con la que se afrontaban los distintos ciclos económicos en nuestro país se haga reforzando los derechos de los trabajadores en lugar de deteriorando las condiciones laborales, ¿no? Por lo tanto, es la primera reforma que es ofensiva en el sentido de mejorar o reducir el impacto negativo de las anteriores reformas laborales respecto a los derechos de los trabajadores. Y desde mi punto de vista eso es algo que la hace ya en sí mismo interesante. Nosotros vamos a pensar
las medidas que se van a adoptar en 3 ejes fundamentales. La reforma laboral pretende o plantea el problema de la temporalidad. Sabéis que una de las grandes noticias que ha generado la reforma laboral, uno de los elementos estrellas de esta reforma laboral, es la desaparición de una modalidad contractual que representaba la inmensa mayoría de los contratos que se celebraban en nuestro país, ¿no? Desaparece el contrato por obra y servicio determinado. Y esta es una circunstancia extraordinariamente importante, porque la inmensa mayoría de los contratos que se celebran en nuestro país eran contratos por obra y servicio determinado. Por lo tanto, esos contratos, esas prestaciones laborales, esas relaciones laborales, ya no van a ser canalizadas por esa modalidad contractual y veremos cuáles son las alternativas que refuerza la reforma laboral para canalizar esos contratos de trabajo. Por lo tanto, el primer eje de la reforma laboral tiene que ver con la flexibilidad. El segundo eje tiene que ver con la identificación de los espacios de mayor precarización de nuestro país. Nosotros teníamos una circunstancia muy particular en nuestra regulación del mercado de trabajo, y es que la regulación del mercado de trabajo favorecía que hubiese, muchas veces en fraude de ley, mecanismos de competencia en base al empeoramiento de las condiciones laborales. En ese sentido, de lo que vamos a hablar fundamentalmente es de la subcontratación. Y de lo que vamos a hablar fundamentalmente dentro de la subcontratación son las famosas empresas multiservicios, ¿no? Y entre ellos, pues sabéis el famoso tema del caso de las Kelly, ¿no? Las limpiadoras de los hoteles. Por lo tanto, el segundo eje que plantea la reforma laboral es matizar o minimizar aquellas posibilidades que la ley otorgaba para que por la vía del empeoramiento de las condiciones laborales generase competencia desleal en nuestro mercado de trabajo. Y la tercera de las patas va a ser la de la flexibilización interna. En nuestro régimen jurídico laboral ya se ha instaurado un marco de flexibilización interna. Quiere decir que tenemos unas relaciones laborales y las relaciones laborales especiales para las empresas en crisis, ¿no? Y dentro de los mecanismos de flexibilización interna, lo que se va a pretender es reforzar la figura de los ERTE, reforzar la figura de la suspensión de los contratos de trabajo en detrimento de la expulsión del mercado de trabajo, en detrimento de los despidos colectivos. Yo digo que es un cambio de ciclo porque así lo ha sido. Es decir, si nosotros vemos cómo funcionaba el mercado de trabajo en nuestro país o nuestro mercado de trabajo era muy sensible a los periodos de crisis económica, es decir, cuando se producía estancamiento económico o cuando se producía decrecimiento económico, el mercado de trabajo respondía con la expulsión de trabajadores. Y luego nos costaba enormemente recuperar las tasas de empleo. Quiere decir que requeríamos de ciertas dificultades en el mercado de trabajo para destruir empleo y expulsar a trabajadores del mercado de trabajo. En cambio, requeríamos de
altos niveles de crecimiento económico para incrementar el empleo en nuestro país, para empezar a recuperar el empleo en nuestro país. Y eso no ha sucedido en la última crisis del COVID. De hecho, en la última crisis del COVID ha sucedido exactamente lo contrario. No ha habido expulsión de trabajadores del mercado de trabajo y además hemos recuperado los niveles de empleo antes incluso de haber recuperado los niveles a nivel económico. Nosotros hemos superado los 20 millones de trabajadores contratados en nuestro país, que son niveles superiores a los anteriores a la crisis del COVID, sin haber alcanzado aún los niveles económicos que teníamos previos a la situación de crisis, ¿no? Es decir, se suponía que en el 22 íbamos a alcanzar, a recuperar el nivel económico de la crisis del COVID, pero bueno, la coyuntura actual pues, nos hace pensar que no va a ser así. Por lo tanto, las estrategias generadas por el Gobierno para afrontar esta crisis del COVID han sido sustancialmente diferentes a las estrategias que se emplearon en la crisis financiera de la década anterior, y los efectos han sido absolutamente contrarios. Además, es bueno que pensemos en la reforma laboral, pero que no lo veamos de un modo separado del conjunto de acciones que se han adoptado en los últimos tiempos. Sabéis que nosotros han implementado en nuestro país una serie de medidas extraordinariamente importantes, y una de ellas, y fundamental, es el incremento del crecimiento del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional ha sufrido un incremento absolutamente histórico en esta legislatura, ¿no? Y además el incremento del salario mínimo interprofesional, más allá de los augurios de los técnicos del Banco de España, no ha generado destrucción de empleo, sino que se ha producido todo lo contrario, ¿no? Y no solamente se ha hecho eso, sino que de forma previa se extendieron los derechos de conciliación y de corresponsabilidad en nuestro país, que nos hacen ser uno de los países con un nivel de protección más avanzado de Europa, ¿no? Con permisos equiparables, permisos igualitarios a ambos progenitores de 16 semanas, y se han tomado medidas importantes en materia de protección, en mejoras en la acción de la Inspección de Trabajo, y especialmente en el seguimiento de los contratos a tiempo parcial, ¿no? Porque los contratos a tiempo parcial pues, bueno, eran una fuente de economía sumergida extraordinaria en nuestro país. Es decir, que los contratos a tiempo parcial escondían en la realidad trabajo no declarado, ¿no? Trabajo en B. Por lo tanto, y algunas materias en materia de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero sin ningún lugar a dudas, el gran factor diferenciador fue la figura del ERTE. La figura del ERTE ha atravesado absolutamente la gestión de la crisis del COVID. Del mismo modo que la figura del ERE la figura del despido colectivo atravesó la crisis financiera, la figura del ERTE, la suspensión del contrato, el mantenimiento del contrato de trabajo, aunque sea suspendido, ¿no? La flexibilización necesaria. Había una paralización absoluta de la actividad económica.
pero no se produjo una expulsión de esos trabajadores del mercado de trabajo, ¿no? Pues permitió el que tengamos los niveles de empleo que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, ha habido un cambio de forma de entender las relaciones laborales. Ayer yo pertenezco a la Red Iberoamericana de Estudio de la Seguridad Social y ayer teníamos una reunión y estábamos comentando el caso de Chile, ¿no? Y una obra de Ruiz Tagle que se llama El constitucionalismo del miedo, y otra obra suya también que se llama 5 repúblicas y una constitución. Lo que planteaban lo que se planteaba, ¿no?, eran las dificultades que había tenido la Chile democrática para implementar cambios estructurales una vez recuperada la democracia, ¿no? Especialmente por los gobiernos de Michelle Bachelet, ¿no?, los gobiernos socialistas que habían gobernado Chile y que habían mantenido las mismas estructuras económicas, los mismos niveles de protección social que aquel modelo diseñado durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Y planteaba pues, esos miedos y esas dificultades a incorporar cambios sustanciales en los modelos sociales, ¿no? Y eso se ve muy claro en Chile, ¿no? En Chile hay una dificultad histórica para instaurar un Estado social, ¿no?, más allá de los principios neoliberales que rigen pues, el sistema de seguridad social, especialmente en Chile, ¿no? Y bueno, y es cierto, ¿no? Es cierto que muchas veces la coyuntura, la praxis, las circunstancias del momento dificultan el hecho de generar avances sociales significativos. Pero los avances sociales están aquí. Si son o no significativos los podremos valorar o cada uno que lo valore, ¿no? Pero esta reforma laboral, bueno, por lo menos identifica estos 3 ejes o estos 3 ámbitos de actuación que creo que son necesarios repensarlos para tener condiciones laborales o relaciones laborales más justas, ¿no? Uno de los grandes temas de la reforma laboral se ha jugado en el campo de la negociación colectiva. Imagino que lo habréis escuchado, ¿no? Y sin ningún lugar a dudas, ese campo, ese terreno de juego era fundamental, porque ese terreno de juego era el lugar adecuado para que las empresas multiservicios tuviesen convenios colectivos con las peores condiciones laborales posibles y que esas condiciones laborales fuesen las que tuviesen las y los trabajadores de esas empresas, ¿no? Es decir, la reforma del 12, la reforma de Rajoy, fue una reforma que favoreció que pues, determinadas empresas, especialmente vinculadas a los fenómenos de subcontratación, pues tuviesen ventajas competitivas por la vía de reducir las condiciones laborales de sus trabajadoras y de sus trabajadores. ¿Cuáles eran los 3 elementos que se reformaron en el año 2012 sobre la negociación colectiva y que desde luego estaban en la mesa en eso de, si no la derogación de la norma, por lo menos eso de los elementos más nocivos de la reforma laboral, ¿no? Una de esas cuestiones que se planteaba sobre la reforma laboral? El primer elemento que hizo la reforma del año 12 fue flexibilizar los mecanismos de inaplicación de los convenios colectivos. Y ese instrumento no se ha tocado con la reforma actual. Quiere decir que
uno de los elementos que se han salvado de la reforma del 12 se ha blindado y se ha salvado, por lo tanto, es los mecanismos de flexibilización en aplicación de los convenios colectivos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando las empresas, cuando se da una causa, ya sea técnica, económica, productiva o de organización, las empresas pueden dejar de aplicar el convenio colectivo. Imagino que sabéis lo que es un convenio colectivo, ¿no? Y sabéis que en el derecho del trabajo rige un sistema de fuentes. Y ese sistema de fuentes rige un sistema de jerarquía normativa. Es decir, que hay unas fuentes que tienen más poder que otras y unas están subordinadas a otras. Sabéis que la primera fuente del derecho es la ley, ¿no? Dentro de la ley también hay jerarquía normativa, es decir, la Constitución estaría por encima del Estatuto de los Trabajadores. Pero en principio tendríamos el Estatuto de los Trabajadores, subordinado como norma mínima de derecho necesario y subordinado al Estatuto de los Trabajadores. En el segundo nivel estaría el convenio colectivo y en el tercer nivel estaría el contrato de trabajo. Quiere decir que las condiciones que se pactan en un contrato de trabajo deben respetar, en primer lugar, lo que dice el convenio colectivo y lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Por lo tanto, los convenios colectivos son una fuente muy importante en las relaciones laborales porque son el lugar en el que se van a pactar las condiciones generales en las que se va a desarrollar la relación laboral. El mecanismo de inaplicación del convenio colectivo pues, permitía a las empresas en crisis dejar de aplicar determinados elementos del convenio colectivo. Eso históricamente estaba presente en el Estatuto de los Trabajadores, se llamaba descuelgue salarial. Lo que pasa es que después de la reforma del 12, el descuelgue salarial significaba que por circunstancias económicas una empresa podía dejar de aplicar los incrementos salariales que le obligase el convenio colectivo, ¿no? Pero luego las materias se fueron ampliando, no solo a las materias salariales, sino a tiempo de trabajo, a conjunto de materias propias de una relación laboral. Y además lo que se hizo fue flexibilizar también las causas económicas para poder aplicar el descuelgue, permitiendo que empresas con beneficios pudiesen aplicar el descuelgue salarial. Ese punto, que fue uno de los elementos que generó más conflicto dentro de la reforma laboral del 12, sabemos que se queda tal cual. El segundo de los elementos, seguro que es algo que habéis escuchado hablar, eso de la preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresa sobre el sectorial. Nosotros estamos hablando de negociación colectiva y la negociación colectiva es el acuerdo entre los agentes sociales. Quiere decir, es el fruto de la autonomía colectiva, es el fruto de la negociación entre los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios. En esa lógica, quien determina cuál debe ser la estructura de la negociación colectiva deben ser los propios agentes sociales. Es decir, los convenios marco pues establecen cuál es la estructura de la negociación colectiva. Y digamos que eso sería la regla general. Lo que hizo la reforma del 2012 es establecer una excepción a esa libertad, a la autonomía de las partes. Quiere decir, ya no son las partes las que determinan la estructura de la negociación colectiva. ¿Y a qué llamaríamos estructura de la negociación colectiva? Pues llamaríamos el reparto, por ejemplo, de funciones o de materias o de competencias en función de los distintos niveles de la negociación. Puede decir que
el convenio colectivo sectorial de comunidad autónoma sea el ámbito más apropiado para determinar los salarios, por ejemplo, ¿no? Pues eso lo determinaban las partes. Pero lo que hizo la ley es imponer en un conjunto de materias, y en un conjunto de materias que son las más importantes de una relación laboral, imponer que si existe convenio colectivo de empresa, se iba a aplicar prioritariamente lo que dijese el convenio colectivo de empresa. Quiere decir que lo normal en negociación colectiva es que existan concurrencia de convenios colectivos. Quiere decir que tengamos convenio colectivo sectorial y que podemos tener un convenio colectivo de empresa y que a una misma relación laboral se le puedan aplicar varios convenios colectivos a la vez, ¿no? Y lo que imponía es que en caso de concurrencia se aplicaba el convenio colectivo de empresa. ¿Qué significa esto? Significa que si el convenio colectivo sectorial establecía unos niveles salariales X y el convenio colectivo de empresa establecía el salario mínimo interprofesional, se aplicaba directamente, se aplicaba de forma prioritaria el convenio colectivo de empresa. Y esto, en realidad, no es que no generó un incremento sustancial de los convenios colectivos de empresa. Es decir, no es que las empresas se pusiesen como locas a firmar convenios colectivos en su ámbito, pero sí que es cierto que fue especialmente empleado en el sector de las empresas multiservicios y en el sector de la subcontratación. Quiere decir que en estos sectores lo que se hizo fue, en muchos casos, estas empresas multiservicios negociaban convenios colectivos con las peores condiciones posibles. Y alguien me dirá, ¿cómo es posible que se negocie en un convenio colectivo de empresa peores condiciones o las peores condiciones posibles? ¿Quién es capaz de negociar esas condiciones, ¿no? Bueno, pues hay una sólida jurisprudencia que determina que en muchos de estos convenios colectivos no existía la legitimación suficiente para negociar los convenios colectivos. ¿Qué significa eso? Que las empresas se inventaban una representación legal de los trabajadores y con esa representación legal de los trabajadores negociaban los convenios colectivos con las peores condiciones posibles. Por lo tanto, nos encontrábamos con que existía una... Además, esto es una circunstancia que ya digo, no ha sido empleada, utilizada de forma general por las empresas, sino ha afectado fundamentalmente a sectores muy determinados. El tercero de los elementos, ya digo que si queréis hacer alguna pregunta en cualquier momento podéis hacer, que podéis levantar la mano, quiero que os sintáis libres para levantar la mano si queréis hacerlo. Sí, dime. Hablo de la subcontrata. Aquí, antes de la pandemia, en la UNA, estuvo el problema de la limpiadora. Entonces, me gustaría saber su punto de vista sobre el tema que fue realmente polémico cuando pasó en la UNA y cómo cambia esta reforma sus condiciones, cómo le afecta a él. Ahí lo que se estaba produciendo era el ejercicio de huelga, porque se estaba negociando el convenio colectivo. Hay empresas que tienen muchos trabajadores y que tienen sistemas de representación legal, ¿no? Y que consecuentemente pues, se pueden negociar convenios colectivos que pueden ser más legítimos que otros, ¿no? Y ahí lo que se estaba produciendo era la renegociación del convenio colectivo de la empresa que subcontrata este tipo de actividades, ¿no? ¿Qué ha hecho la reforma laboral respecto de las
Es que no lo termino de decir. ¿Qué ha hecho la reforma laboral? Respecto de las subcontratas y negociación colectiva, ¿no? Ha hecho dos cosas. Por una parte, de la preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresas, ha sacado la materia salarial. Por lo tanto, sigue existiendo en la reforma laboral el mecanismo de preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresas respecto del convenio colectivo sectorial de materias como, por ejemplo, el tiempo de trabajo, pero no en materia salarial. Por lo tanto, en materia salarial será aplicable el convenio colectivo sectorial, ¿de acuerdo? Y luego, específicamente sobre las subcontrataciones, ha integrado una garantía sobre el convenio colectivo aplicable y ha dicho que a las empresas subcontratistas se le va a aplicar el convenio colectivo del sector de la actividad que estén desarrollando. Por lo tanto, en el supuesto de las subcontratas se va a aplicar de forma prioritaria el convenio colectivo del sector y, si existiese convenio colectivo de empresa, el convenio colectivo de empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el segundo elemento, que era la preferencia aplicativa al convenio colectivo de empresa, esta reforma lo matiza y suprime de las actividades, de las materias que van a ser prioritarias, las materias salariales. Las materias salariales serán las que establezca el convenio colectivo sectorial. El tercero de los elementos era una aberración jurídica que se integró en la reforma del 12, que era el límite de la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿A qué llamamos ultraactividad? Pues estamos hablando de la renovación de los mecanismos de renovación de los convenios colectivos. Sabemos que los convenios colectivos son acuerdos temporales, ¿no? Consecuentemente, si es un acuerdo temporal, tiene un periodo de vigencia. Para que se renueve un convenio colectivo es necesario que exista la denuncia de una de las partes. ¿Qué significa eso? Significa que una de las partes diga que quiere renovar el convenio colectivo. Si una de las partes le dice a la otra, oiga, que quiero renovar el convenio colectivo, se abre el proceso de negociación del convenio colectivo. ¿Vale? Si no hay denuncia, estamos a lo que diga el propio convenio colectivo, o si no, pues se prorroga por un año, de forma automática. Quiere decir que mientras que no se denuncia el convenio colectivo sigue en vigor. Se va prorrogando de año a año. Si no se denuncia nada, prosigue algo que... Claro. Si ninguna de las partes tiene la intención, está en desacuerdo del contenido del convenio colectivo, pues el convenio colectivo sigue en vigor con normalidad, ¿no? Se va prorrogando automáticamente año a año, ¿no? Si hay denuncia, se produce el proceso de negociación. ¿Qué hacía la reforma del 12? Forzar a que en un año debiese haber un nuevo convenio. Porque si al año no había un nuevo convenio, decaía el convenio colectivo y el convenio colectivo dejaba de ser aplicable. Es cierto que ahí había varios elementos que habría que matizar, entre ellos la jurisprudencia del Supremo y tal, que quizás no nos vamos a meter porque si no lo de la hora se va a quedar corta, ¿no? Pero en última instancia lo que pretendía la reforma laboral era forzar la renovación de los convenios colectivos. Por lo tanto, establecía un periodo de negociación de un año y si al año no habían llegado a un acuerdo, el convenio colectivo decaía. ¿Eso qué significa? Significa que la parte social estaba claramente forzada a renovar los convenios colectivos.
aunque fuese con peores condiciones laborales, porque sería mejor aceptar un mal convenio colectivo a quedarte directamente aplicando el estatuto a los trabajadores. Por lo tanto, esa espada de Damocles que regía para los convenios colectivos, pues es cierto que luego en la práctica fue matizado por el Tribunal Supremo y que los propios convenios colectivos podían establecer reglas alternativas, pero en todo caso se establecía una limitación a la ultraactividad del convenio colectivo y la reforma presente lo ha suprimido. Por lo tanto, la reforma presente lo que ha hecho es, si no hay acuerdo, mantener vigente el convenio colectivo en ultraactividad hasta que lo haya. Por lo tanto, aunque hay obligaciones de mediación, etcétera, etcétera, si al año no se alcanza un nuevo convenio colectivo, el convenio colectivo sigue vigente por ultraactividad. Esto significa que ya no existe esa obligación de negociar el convenio colectivo por la mera circunstancia de que decaía la aplicación del propio convenio colectivo. El convenio colectivo, perdón, se supone que es para todos los trabajadores. Claro, el convenio colectivo se aplica en determinados ámbitos, tanto funcionales, incluso personales. Tenemos, por ejemplo, los convenios colectivos de franja, pero bueno, que sí, en principio el convenio colectivo es erga omnes, es decir, se aplica. No hay que acogerse. No, el convenio colectivo tiene eficacia normativa y tiene eficacia general. Desde que entra en vigor, un convenio colectivo tiene su ámbito de aplicación. Por ejemplo, sectorial, personal, etcétera, etcétera. Se aplica a todas las relaciones laborales dentro de su ámbito. Al conjunto a todos los trabajadores que están dentro de ese ámbito. Claro. El convenio colectivo se aplica por igual, ¿no? Teóricamente hay unas garantías para los trabajadores temporales, en principio, tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores, salvo los derivados de la duración de la extinción de su contrato de trabajo, ¿no? Que hay una causa extintiva, pero en principio tienen los mismos. ¿El qué? No es que no te oigo. Sí. Que pierden normalmente algunas cosas, algunos beneficios, algunas cosas que tienen lo que no son. Pero bueno, eso es por decidir, por la vía de ver qué convenio colectivo vas a aplicar, si uno u otro. ¿Vale? Por ejemplo, con el tema de las empresas multiservicios, cuando se aplicaba de forma preferente el convenio colectivo de empresa en el salario, significa que tú tenías que aplicar las tablas salariales del convenio colectivo de empresa, aunque el convenio colectivo sectorial estableciese otras tablas salariales. ¿Vale? No sé si te ha quedado. En todo caso, el tercero de los elementos era la ultraactividad que se recupera, ¿vale? Por lo tanto, los convenios colectivos no decaen una vez agotado su periodo de vigencia. Otro de los elementos importantes, hemos dicho, que es el de... dime. En la regulación anterior. Bueno, en la regulación anterior lo que pasa es que ese tema, digamos, fue el elemento que generó mucho conflicto jurisdiccional, ¿no? Y ahí pasaban dos cosas. Que las partes en el propio convenio colectivo podían establecer la ultraactividad, ¿vale?
Es decir, que las propias partes en el convenio colectivo podían decir qué pasa si no hay acuerdo, ¿vale? Y entonces ellas podían establecer la ultraactividad, pero teóricamente lo que pasaba era que decaía el convenio colectivo dejaba de ser aplicable, por lo tanto las condiciones establecidas en el convenio colectivo dejaban de ser aplicables. Y el Tribunal Supremo entendía que esas condiciones se incorporaban de forma individual al contrato de trabajo. Que digamos que, aunque desapareciese el convenio colectivo, esas condiciones laborales se iban a incorporar al contrato de trabajo. Quiere decir que, por eso digo que en la práctica quizá fue más matizado por la propia acción del Tribunal Supremo, ¿no? Y por la propia acción de los agentes sociales. Pero teóricamente dejaba de aplicarse el convenio colectivo, por lo tanto, ahora lo que se da es mayor seguridad jurídica. Es decir, al desaparecer la regla de que decae al año, pues los convenios colectivos, si no hay acuerdo, pues siguen en vigor hasta que se firme el nuevo convenio colectivo. Y bueno, ya creo que llevamos ya un ratito, ¿no? Si os parece, hablamos algo de los contratos de trabajo, ¿no? Que es otra de las vías, otro de los elementos clave de la reforma laboral. Hemos dicho que lo que se pretendía era evitar la temporalidad. Sabemos que en enero del 2022 se han disparado los contratos indefinidos. En enero del 2022 se han firmado 238.000 contratos indefinidos y en enero de 2021 se firmaron 72.000 contratos indefinidos. Dime. Indefinido es fijo, ¿vale? En el derecho del trabajo, teóricamente, el contrato ordinario, ¿vale? Es el contrato indefinido a tiempo completo. Ese es el contrato ordinario. La lógica es muy sencilla. El Estatuto de los Trabajadores te dice: el contrato de trabajo es un contrato indefinido a tiempo completo. Pero caben determinadas excepciones. Una cosa es que en nuestro país las excepciones representaran el 93% de los contratos que se celebraran, pero teóricamente los contratos temporales son contratos extraordinarios. Quiere decir que debe haber una causa que justifique esos contratos. Los contratos temporales responden al principio de causalidad y al principio de tipicidad. ¿Qué significa eso? Significa que para que sea legítimo celebrar un contrato temporal debe existir una causa que justifique que ese contrato debe ser temporal y no indefinido. Y el principio de tipicidad significa que solo podrán celebrarse aquellas modalidades de contrato temporal que estén tipificadas, que estén reguladas en el Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, nosotros teníamos tenemos este esquema, pero teníamos el contrato de obra y servicio determinado, que representaba la inmensa mayoría de los contratos que se celebraban en nuestro país. Y el contrato de obra y servicio determinado, pues era un coladero de contratación en fraude de ley. Muchos de los contratos que se celebraban de esta naturaleza eran en fraude de ley. ¿Qué significa que sean fraude de ley? Que no existía causa que justificase esa contratación temporal. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos, o lo que se pretende ahora, ¿no?, es favorecer la contratación indefinida. Si alguien ve el mercado laboral o el mercado económico de la provincia de Málaga, verá que en la provincia de Málaga el principal sector productivo
es el sector de los servicios, y además es el sector de los servicios muy ligado a la hostelería. Otro sector fundamental en nuestra provincia es el sector de la construcción. Otro sector muy importante en nuestra provincia es el sector de la agricultura. Estos tres sectores son sectores que son muy sensibles a los procesos cíclicos. Quiere decir que a lo largo del año no todas las empresas tienen la misma necesidad de contratar trabajadores en los distintos momentos del año. Por lo tanto, nosotros tenemos sectores productivos que están muy influenciados por circunstancias de naturaleza cíclica. Y hemos dicho que lo que se pretendía era dar estabilidad a los contratos, a la contratación temporal. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos que permitan, por una parte, tener empleo que responda a estos procesos cíclicos, quiere decir, estas curvas de demanda de empleo en nuestro mercado de trabajo, y que eso se haga a través de contratos indefinidos. Y en ese sentido, la figura contractual que emerge con más fuerza es una figura que ya existía, era una figura que era muy importante en nuestra provincia, que es el contrato fijo discontinuo. Esta reforma pretende que se celebren de forma prioritaria contratos fijos discontinuos. ¿Qué significa contratos fijos discontinuos? Pues son contratos que permitan que, que la relación laboral se adapte a las necesidades de la empresa de contratar trabajadores, ¿no? Por lo tanto, desaparecen los contratos de obra y servicio determinado. Es verdad que existe o perdura una modalidad contractual que es el contrato indefinido de obra, que es una suerte de contrato de obra y servicio determinado específico para el sector de la construcción, donde, bueno, no deja de ser un contrato temporal. Dime. Entonces, en el sector de la hostelería, sí, como cualquier pequeño negocio que su actividad comience a principios de Semana Santa, por el comienzo de la temporada, cierre, digamos, el puente de noviembre, esos meses de cierre, ¿qué ocurre con esa plantilla? Antiguamente, o hay servicio, o tipo de continuo, podía mantener esa plantilla. Ahora, con la desaparición del contrato de servicio, ¿qué posibilidad tiene una empresa ahora? Es decir, fijo, hay dos modalidades contractuales. El contrato por circunstancias de la producción. Pero ese se reduce. No, por circunstancias de la producción no se reduce. Pues el de circunstancias de la producción es un contrato que está pensado para las situaciones coyunturales, para incrementos inesperados en la demanda, ¿no? Hay una circunstancia coyuntural que la empresa no ha planificado, ¿no? Que por alguna circunstancia la empresa se dedica a hacer camisetas, de pronto un famoso sale con tu camiseta y se te pega la demanda, ¿no? De forma sustancial te sube la demanda y por lo tanto necesitas responder, ¿no? A esa demanda. ¿Se necesita justificar ese aumento de la producción a la de esa persona? Claro, siempre hay que identificar la causa. Entonces, esa circunstancia, que es una circunstancia coyuntural, que es un incremento no esperado, no planificado por parte de la empresa, se pueden celebrar contratos temporales por circunstancias de la producción, ¿vale? Y esos contratos temporales pueden durar un máximo de 6 meses, aunque por convenio colectivo se puede ampliar al año, pero bueno, sí que tiene una duración temporal, porque son circunstancias. Pero sí que es verdad que a raíz después de que se cumpla o se finiquite ese contrato máximo, se tiene que hacer a la persona fija. Hombre, claro, si el contrato te permite si te permite hacer con máximo, si el convenio colectivo te lo permite, hasta un año,
y el trabajador o la trabajadora siguen trabajando en la empresa, pues ya se convierten en contratos indefinidos, ¿vale? Pero para todas las circunstancias que son cíclicas, que la empresa puede planificar con fechas inciertas, no hace falta que sepa exactamente en qué momento se va a iniciar la actividad, pero tú sabes que la campaña de la Navidad empieza aproximadamente en una época, ¿no? Luego vas a tener Semana Santa, luego vas a tener el verano, etcétera, etcétera. Para todas esas actividades de carácter cíclico y que son conocidas y que pueden ser planificadas por parte de la empresa, la figura contractual va a ser la de fijo discontinuo. Es decir, que la idea es que esas circunstancias de carácter cíclico sean contratadas fundamentalmente a través de los fijos discontinuos. Fijos discontinuos tienen el periodo de suspensión del contrato de trabajo, que pueden acceder a las prestaciones por desempleo, y luego tienen periodos donde el contrato de trabajo está vivo, ¿no? Por lo tanto, digamos que tiene esos dos mecanismos. Entonces, hemos dicho que el eje de la temporalidad. ¿El qué? La misma circunstancia puede ser para aumentar o para bajar. Claro, por ejemplo, en los contratos fijos discontinuos, ¿no? La empresa tiene puede entender o planificar unas ciertas demandas de empleo tanto a efectos temporales como de número de trabajadores, pero no tiene que saberlo con certeza. Quiere decir que luego van a ser las circunstancias propias de cada periodo la que determina el nivel de empleo que se requiera. Si, por ejemplo, pensamos el contrato fijo discontinuo es un contrato típico del sector agrario. Tú tienes a trabajadores fijos discontinuos para las distintas campañas agrarias. Pero la campaña de la aceituna va a depender de las lluvias. Quiere decir que habrá años que haya mucha producción y hagan falta muchos trabajadores, y puede haber años de sequía que hagan falta muchos menos trabajadores. Por lo tanto, en los fijos discontinuos, uno de los elementos clave es las reglas de llamado de los trabajadores. Es decir, los convenios colectivos deben establecer cuáles son los criterios a la hora de determinar a qué trabajador se le llama cuando se reincorpore la actividad, cuando se recupere la actividad, porque los niveles de actividades no van a ser siempre los mismos. ¿De acuerdo? Pero en todo caso es un contrato que es un contrato indefinido que permite una flexibilidad a lo largo en su utilización y que, bueno, pues digamos que es la figura que se pretende reforzar para satisfacer las necesidades de las empresas en detrimento del contrato de obra y servicio determinado. Es la antigüedad del trabajador. ¿Va en relación al año natural o va en relación al tiempo que trabaja activamente la empresa? Se le reconoce la antigüedad a todo el periodo. O sea, desde que firma el contrato hasta que se retire. ¿Y cómo se contabiliza en la EPA el fijo discontinuo? Es decir, ¿se lo tiene como parado, ocupado, en los periodos que está? Hombre, en los periodos que está trabajando ocupado y en los periodos que está recibiendo prestación por desempleo. Lo que da es la seguridad al trabajador de que el siguiente, ese contrato lo que da es seguridad al trabajador. Claro. Este periodo sí va a trabajar. Claro, es contrato indefinido, te da expectativas de reincorporarte. Salvador, si te parece, 10 minutos así, vamos concluyendo y empezamos con las preguntas, como las preguntas anteriores. Bueno, pero ya más o menos estamos haciendo un mix, ¿no? Ya lo decía por si querías cerrar el tema y luego empezamos con las preguntas. Sí,
Bueno, la tercera de las patas, ¿no?, es las patas del ERTE, ¿no?, los mecanismos de flexibilización interna, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, lo que se ha hecho es consolidar a los ERTE como mecanismo de flexibilización interna, ¿no?, que se apliquen de forma prioritaria o de forma preferente a un despido colectivo, ¿no? Por lo tanto, uno de los elementos, una de las grandes figuras que se ha reforzado con esta crisis ha sido los ERTE, ¿no? Y dentro de los ERTE, bueno, pues van a aparecer varios tipos de ERTE diferentes, ERTEs por fuerza mayor y ERTEs por decisiones gubernamentales que vendrían a sustituir los ERTE COVID, y luego pues unos ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que se llaman ERTEs ETOP, que vendrían a reforzar la figura del... a impedir los despidos por causas económicas, ¿no? Bueno, uno de los elementos, ¿no?, más allá de la reforma laboral, uno de los elementos que es importante entender es que en muchos casos las condiciones laborales de carácter más... las peores condiciones laborales se dan directamente en espacios fuera de la legalidad. Quiere decir que muchas veces no es una cuestión exclusivamente de la legalidad, sino es una cuestión fundamental de hacer cumplir la legalidad, ¿no? En ese sentido, pues, sin ningún lugar a dudas, hay elementos que van a favorecer el cumplimiento efectivo de las normas laborales en el conjunto de las relaciones laborales. Por una parte, sin ningún lugar a dudas, la sindicación y la acción sindical de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Es decir, que en los sectores donde hay mayor nivel de sindicación, hay mayores niveles de cumplimiento de la legalidad laboral, ¿no? Y por otra parte, reforzar y mejorar los mecanismos de vigilancia y control, ¿no?, de las inspecciones, especialmente la inspección de trabajo, que permita pues una garantía de cumplimiento de la normativa, ¿no? Habéis puesto eso del enfoque de género, ¿no? Y me habíais preguntado si iba a hablar de... Si nosotros viésemos hiciésemos un retrato robot de a eso que llamamos trabajador pobre, es decir, si hiciésemos un retrato robot del trabajador que percibe que está en el decil, en el 10% salarial más bajo, veríamos que su rostro es un rostro de mujer, es decir, que son trabajadoras, que trabajan a tiempo parcial y que trabajan en sectores feminizados, altamente precarizados, ¿no? Y en uno de esos sectores es el sector de servicio del hogar familiar. El servicio del hogar familiar es un ámbito que, en primer lugar, en muchos sentidos hay mucha economía sumergida dentro del servicio del hogar familiar, que está feminizado a más prácticamente al 100%, ¿no? Y que tiene
por las características propias de la relación laboral que se genera ahí, ¿no? Pues tiene unos niveles de protección y de desprotección extraordinariamente importantes. Uno de los debates que hay sobre la mesa en la actualidad es si las trabajadoras del servicio del hogar familiar van a conseguir tener la prestación por desempleo. Quiere decir que están excluidas de la prestación por desempleo, por lo tanto, no son beneficiarias de la prestación por desempleo. Y, bueno, pues una de las reivindicaciones históricas es el que obtengan ese nivel de cobertura. Eso, pues, suele estar vinculado a los sistemas de cotización, es decir, que si hay un incremento en la acción protectora de las trabajadoras del hogar familiar, eso lo debe pagar alguien, o lo paga el Estado o lo pagan las familias que contratan, ¿no? Por lo tanto, esos son parte de los debates que circulan en torno a ese ámbito. Se puede, ¿no? Las personas que tienen personas dependientes, ¿hay algo? No, pero bueno, Que lo puede cuidar la familia, que digamos como... no, bueno, En vez de una persona, digamos, hay ayudas en el ámbito de la dependencia, pero bueno, que sería una cosa diferente. pero que no tiene nada que ver, que se está hablando, sí. Y en realidad, bueno, si queréis hacer algún tipo de pregunta, lo podéis hacer porque... dime. ¿Qué otras regulaciones en el mercado de trabajo tenemos que avanzar, sobre todo para el enfoque de género y que haya igualdad? ¿Y qué nos está impidiendo llegar a eso? Regulación de trabajo del hogar, de las ELIs, y en qué más sectores, Bueno, o en qué partes se puede avanzar. uno de los temas, digamos, que ha estado muy de moda en los últimos tiempos, ¿no?, es la igualdad salarial, ¿no? O sea, cómo funcionan los mecanismos que hacen que las mujeres cobren un 35% menos que los hombres. Entonces, ahí hay distintas circunstancias. Por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de desigualdad salarial, estamos hablando de discriminación salarial, y discriminar es tratar de forma peyorativa a una persona por el hecho de pertenecer a un grupo social determinado. Quiere decir, discriminar salarialmente significa pagar menos a una mujer por el hecho de ser mujer. Y bueno, para evitar la discriminación salarial hay un cuadro de garantías que prohíben la discriminación salarial. Pero luego estamos hablando de la brecha de género, la brecha salarial de género. Y la brecha salarial de género ya desborda los actos de discriminación. Es decir, ese 35% no se justifica en que los empresarios paguen menos a las trabajadoras por el hecho de ser mujer, sino se justifica en un cuadro de circunstancias sociales de distinta naturaleza. Y especialmente en el modo en que se gestiona la maternidad en una familia de trabajadores. Quiere decir que sabemos perfectamente, si vemos las carreras profesionales de las mujeres y las carreras profesionales de los hombres, cuando llega un niño a la familia, ¿no?, sabemos el impacto tan extraordinariamente desigual que tiene para la carrera profesional del hombre y para la carrera profesional de la mujer, ¿no? Por lo tanto, ahí estamos hablando ya de circunstancias de carácter social. Es decir, que tiene que ver con el reparto equilibrado de las cargas familiares, que tiene que ver con la feminización de los cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, uno de los temas, sin ningún lugar a dudas, yo creo, ¿no?, la desigualdad salarial. Yo tengo una pregunta y es, ¿por qué esta reforma laboral
tan distinta de la anterior? ¿Por qué llega un momento como este? Es decir, después de la pandemia, ¿por qué solamente, como dice el título, cambio de ciclo de la reforma laboral? Porque históricamente, aunque ha habido gobiernos de izquierda, vamos a empezar, ¿por qué ahora ha sido, o sea, por qué ahora no hay una reforma que sigue la línea de flexibilizar el mercado y lo que se ha roto con esa? Bueno, pero te diría que me imagino que por las personas que la han impulsado, ¿no? Fundamentalmente. Quiere decir que es verdad que la primera gran reforma laboral fue en el 94 con el gobierno González y bueno, había una situación de crisis económica en el país, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego la reforma laboral formaba parte nuclear del programa electoral de los partidos de gobierno, ¿no? Parecía que tenían que hacerlo sí o sí. Dime. Sí, para preguntarte tu opinión, también es un tema que hemos hablado sobre la sostenibilidad de la persona. ¿Sobre, perdona? La sostenibilidad de las personas. Bueno, pues eso es menudo tema, ¿no? Bueno, cuando hablamos de eso, estamos hablando de la forma en la que se pagan las pensiones, ¿no? Y para eso tendríamos que empezar a ver cuáles son los gastos que estamos cargando a las cuentas de las pensiones. Es decir, que seguramente veríamos que hay una serie de gastos impropios que paga del dinero que se dirige a las pensiones y que se satisfacen por ahí. Por ejemplo, las políticas de empleo, por ejemplo, los gastos propios de las entidades gestoras de seguridad social, ¿no? Y después, evidentemente, la sostenibilidad va a depender del nivel de gastos que tengamos, y sabemos que los gastos se van a incrementar, y del nivel de ingresos que tengamos. Por lo tanto, históricamente lo que hemos hecho es actuar sobre los gastos, intentar reducir los gastos. También hay posibilidades de actuar sobre los ingresos, mejorar los niveles de ingresos, ¿no? En todo caso, la falta de sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones se debe a la pirámide poblacional que tendemos, ¿no? Que es una pirámide invertida, que es un desastre a efectos de sostenibilidad del sistema de pensiones, pero también efectivamente por circunstancias como la precarización. Es decir, el hecho de que tengamos trabajadores que cobran peores salarios significa que vamos a tener peores cotizaciones, vamos a tener menos fuentes de ingresos, ¿no? Seguramente pase por, en realidad, en todas estas medidas, lo normal es que sea lo más equilibrado posible. Quiere decir, que pase por medidas que combinen mejores recaudación de ingresos, que piense mucho los gastos que se hacen y, desde luego, que pase por aportaciones del Estado al sistema de seguridad social para favorecer o mantener la viabilidad económica del sistema. Quiere decir que no solamente se mantenga vía cuotas, sino que se mantenga también vía impositiva. Ese problema que yo
Ahí, quiero decir, hay una... estamos hablando de cosas distintas, o sea, hay varios temas ahí que entran a colación, ¿no? Por una parte, las políticas de empleo. En nuestro país, si hay algo que es históricamente ineficaz, han sido las políticas de empleo que hemos desarrollado. Quizá en algún momento tengamos que pensar si las políticas de empleo que estamos haciendo son eficaces o no. ¿No? Es decir, que un trabajador tiene plena certeza que si acude a una institución pública en busca de empleo no lo va a conseguir, ¿no? Es decir, nuestras instituciones de creación de empleo son absolutamente ineficaces, ¿no? La reforma laboral mantiene fundamentalmente todos los mecanismos de flexibilización interna que ya existen en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, no hay un cambio sustancial en el Estatuto de los Trabajadores, sino de hecho es un cambio pues, en determinados elementos del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, todos estos mecanismos que están pensados para permitir ayudar a las empresas en crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Siguen estando presentes. La gran novedad en ese sentido es reforzar los mecanismos de flexibilización que no consisten en la expulsión de los trabajadores. Es decir, lo que se pretende es que ante situaciones de crisis no se responda con la expulsión de los trabajadores, ¿no? Y luego, pues... ¿Una incentiva a recuperar o ayudar a prevenir o a esos pagos de educación para engancharse al mercado? ¿No? Simplemente ayuda a poder generar un trabajador que ya está trabajando. No, quiere decir, en materia de empleo juvenil, nosotros estamos hablando de la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, el Estatuto de los Trabajadores tiene el alcance que tiene y regula las circunstancias que regula las relaciones laborales. Por lo tanto, la creación de empleo en sentido estricto no es materia propia del Estatuto de los Trabajadores, por tanto. Entonces, en ese sentido nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, básicamente. No es que haya cambiado de forma sustancial, las mismas cosas que nos han llevado a ser lo eficaces que somos, más o menos lo eficaces que somos, ¿no? Pero sí que es cierto que que las medidas que se están este año estamos teniendo niveles de creación de empleo como no se habían visto en las series históricas. Es decir, que las medidas que se han implementado están teniendo como efecto la creación de empleo. ¿Esa creación de empleo es suficiente? Pues me temo que no. Es decir, es verdad que tenemos más de 20 millones de trabajadores en alta en seguridad social, que es un hecho histórico, pero es verdad que tenemos 3 millones de parados. Por lo tanto, seguramente tengamos que hacer algo más, ¿no? Se hacen cosas sobre los contratos formativos. Podríamos empezar ahora a hablar de los contratos formativos, pero entonces yo creo que decir, hay medidas que están presentes en esta reforma laboral, ¿no? Que pretenden mejorar la empleabilidad, por ejemplo, de las personas jóvenes en el desempleo, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos como país una deuda histórica con los trabajadores de más de 55 años, ¿no? Nosotros acabamos de ver un ERE de la principal entidad financiera de Málaga, ¿no? Que el criterio de selección era, verdad que era voluntario, pero el criterio de selección era tener más de 55 años, ¿no? Por lo tanto, es cierto que cuando uno ve los niveles de cotización de afiliados de los trabajadores en función de la edad, ve que desde los 50 años se inicia una expulsión de trabajadores de nuestro mercado de trabajo de una forma extraordinaria
y ya a partir de los 60 años es tremendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos un mercado de trabajo que expulsa a los trabajadores mayores. Y bueno, pues, sin ningún lugar a dudas, uno de los principales mecanismos de protección del empleo son las dificultades para despedir. Si a las empresas les cuesta mucho dinero despedir a un trabajador, quizás se piensa más la extinción del contrato de trabajo. Por lo tanto, son temas que no se han cambiado en esta reforma laboral, quiere decir, la reforma del 12 abarató los despidos, esta reforma no ha modificado las indemnizaciones por las extinciones de los contratos, pero bueno, son temas que se podrían haber avanzado más, sin ningún lugar a dudas. Pero aún así, aunque no haya encarecido el despido para poner protección a los trabajadores, si se regulan los despidos temporales, los despidos van a ser más caros. Sí, sí. Entonces, eso es una medida de protección de... Sí, claro. Indirectamente. Sí, la extinción de un contrato de obra y servicio determinado tenía una indemnización de 12 días. Un despido improcedente son 33 días de año. Por tanto, sí. ¿Cómo? Yo estuve trabajando con ese contrato en el sector bancario, en una empresa de federal. Es verdad que esa empresa se tenía un mes, sí había sindicato y que hablaban con los trabajadores, pero luego después estuve trabajando en una empresa, la auditoría, y ahí tenía el mismo contrato, por tanto de servicio. Y en esta empresa sí que nos hablaban nada de sindicatos, nada de era un tema súper grave. Que a nivel de empresa y tanto a nivel de sociedad hay muchísimo que trabajar. O sea, un empleado no es simplemente un empleado, es parte de un agente económico y tienes que contratarle bien y pagarle bien para que siga siendo económico. O sea, ¿cómo se recupera una economía de un país? No puede. Siempre se va a caer en un sitio mal hecho. De acuerdo con lo que dices. No simplemente a nivel de leyes, sino a nivel de sociedad. Hay mucho más. Estoy de acuerdo, ¿no? Es evidente que la acción sindical parece que es algo del siglo pasado, ¿no? Es decir, que los sectores sindicados son o los sectores del ámbito público o determinadas empresas grandes, etcétera, etcétera, pero bueno, uno de los grandes temas es precisamente la representación de los trabajadores en las microempresas, ¿no? Eso es un tema complejo, ¿no? Eso es un tema que a veces ha estado en la agenda, ¿no? Sobre la representación de los trabajadores se determina en los centros de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos una mayoría de empresas, la representación legal es obligatoria a partir de 9 trabajadores y optativa a partir de 6. Y tenemos una inmensa mayoría de empresas que ni siquiera llegan a ese número de trabajadores, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchísimas empresas donde no hay representación legal de los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, eso es también uno de los grandes debates que suelen estar en torno a este tipo de reformas, ¿no?